Buenas noches. Soy Mariana Mejía y junto con Margarita Rojas estaremos conversando aquí y mirando nuestro programa de Perspectiva Mundial. La actual semana nos coge con dos muy importantes conflictos internacionales, muy delicados. El de Rusia con Ucrania y el de Israel con el grupo terrorista Hamas, que dieron señales de agravarse y de escalar en su conflicto. La incursión de drones rusos sobre el territorio de Polonia llevó a la OTAN hoy a lanzar una iniciativa militar en su flanco oriental, lo que hace temer que la guerra pudiera extenderse a Europa. Y en Oriente Medio, ni qué decir, el ataque de Israel contra los negociadores de Hamas en Qatar profundiza las fracturas entre el Estado judío y los países árabes, con los que adelantaba hasta el inicio de la guerra en Gaza, ya 2 años, un proceso de normalización de relaciones. ¿Por qué hay tanta crispación en el escenario internacional, Margarita? ¿Por qué parece que el mundo está en una escalada bélica en la que nadie quiere apostar por negociar? Para hablar de estos temas nos acompañan hoy Meir Yavendarfar, profesor de la Universidad Reichman de Tel Aviv y experto en Oriente Medio, y Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y autor de 2 libros sobre el conflicto de Ucrania. El más reciente que acabamos de tener en nuestras manos la semana pasada, La Guerra Global Invisible. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bienvenidos a nuestros invitados, María Emma. ¿Cómo es la cosa, Margarita? Pues preocupante desde donde se le mire, el escalamiento de los 2 conflictos, digamos, más complejos que están en este momento en el tablero. Y empezamos hablando de Ucrania porque esa alerta de la OTAN y esa reactivación de lo que se denomina el flanco oriental, pues por supuesto pone a todo el mundo en alerta. Y le quiero preguntar a Carlos Alberto Patiño, Rusia y Bielorrusia iniciaron ejercicios militares y eso es algo que ya a nadie le da confianza porque así, con ese pretexto, empezó la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania. ¿En qué momento de la guerra estamos usted, que ha venido haciendo ese seguimiento tan minucioso de estos 3 años? Estamos en un momento muy crítico de la guerra porque estamos en ese punto en que la guerra empieza a mostrar que hay 2 alianzas internacionales con 2 perspectivas claramente diferenciadas del orden internacional y esas 2 perspectivas de alguna manera son irreconciliables. Y en este contexto tenemos una alianza en la que están Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, China, la República Islámica de Irán y otros 12 países, y del otro lado están Ucrania, la Unión Europea, la OTAN y otras 30 democracias, y en esa perspectiva estamos en un momento de confrontación muy importante en el que además hemos visto fracasar los intentos del gobierno de Donald Trump en su segundo mandato por creer que una perspectiva transaccional podría acabar con la guerra en Ucrania. Y esto lo que ha demostrado es que lejos de esa perspectiva, Rusia no se va a detener únicamente en los territorios orientales ucranianos, no se va a detener únicamente en la derrota de Ucrania y como lo han advertido tanto en la Cancillería de Lituania, también de Estonia y sobre todo en los observadores estratégicos de Polonia, para Rusia se trata de la recuperación de lo que ellos consideran es el territorio ruso histórico, es decir, el imperio ruso, mientras que para Ucrania y para el resto de países se trata de la soberanía de estados nacionales independientes y obviamente es una crisis de fondo. Pero Carlos, quería que volviéramos a lo que hablábamos al principio. ¿Arriesga la posibilidad de que Rusia, ya dando unas ciertas señales de drones y de presencia en Polonia, se pueda extender a Europa? Ahí veíamos ahora a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, quien anunció esta semana misma, pues la posibilidad de esa invasión militar o de esa iniciativa militar en el flanco oriental. ¿Puede extenderse más? Pues al parecer sí, y al parecer el ataque de la incursión de drones, pues para no utilizar la palabra ataque, pero en realidad la incursión de los drones rusos y posiblemente misiles rusos sobre el suelo polaco es una evaluación sobre la capacidad de reacción de la OTAN. Y la OTAN tiene muchísimos problemas para responder a una potencia nuclear como Rusia, y en este caso pues está en juego obviamente la estabilidad de los países de Europa Occidental. Habría que recordar las palabras de Donald Tusk, el primer ministro
ministro de Polonia, que dijo que esta era quizás la amenaza más importante desde la Segunda Guerra Mundial para Polonia e incluso para Europa en su conjunto. Y hablando de incursiones en territorios lejanos y territorios ajenos, pues tenemos que hablar también, por supuesto, del ataque israelí contra los líderes de Hamas en territorio catarí. Meir Javed-Afar, ¿cómo piensa usted que va a afectar la dinámica, por supuesto, de unas conversaciones completamente fallidas en términos de un cese el fuego, de una liberación de los rehenes? ¿Cuál es la lectura en Israel? ¿Hacia dónde está llevando Benjamín Netanyahu a Israel? Margarita, de un lado, la gente en Israel piensa que esto fue justificado. El gobierno de Israel cree que esto fue justificado, este ataque. Imagínese que Qatar hubiera dado refugio a Osama Bin Laden y a la gente de Al-Qaeda después del 11 de septiembre en hoteles de 5 estrellas en Doha. ¿Qué hubiera hecho los Estados Unidos? Así cree el gobierno del Estado de Israel, del gobierno del primer ministro, que dice que ellos son terroristas y están recibiendo refugio en Qatar, y esto no es aceptable para el gobierno de Israel. Pero de otro lado, hay gente de Israel, hoy gente adentro de los servicios militares que estuvieron contra este ataque, inclusive a Mossad, organización que es uno de los mejores del mundo, con entendimiento excelente de los países árabes, que estaba contra este ataque y por tanto no quería usar sus espías en Doha para asesinar a estos negociadores de Hamas. Por tanto, señor Netanyahu tenía que usar la fuerza aérea. También el jefe, según Washington Post, el jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, también estaba contra este ataque, pero parece que por lo menos Israel es un país democrático, el ejército tiene que escuchar al líder y vamos a ver qué va a ver el resultado de este ataque. Si esto va a facilitar liberación de nuestros rehenes o si no, esto va a ser, entonces lo vamos a ver como un error muy grande. Pero quiero que ahondemos, profesor Meir, en el tema de estaban en el sitio de negociación. Se supone que estaban tratando de buscar una coordinación para el acuerdo que recientemente había presentado precisamente los Estados Unidos. Y allí se suponía que iba a haber un acuerdo pues, para solucionar el problema de los rehenes principalmente. Eso es lo que me sorprende, que era un sitio de negociación. ¿Y con eso se cortan esas posibilidades, cree usted? El gobierno de Israel dice que el presidente Trump había preparado una oferta nueva para cese de fuego. Israel lo había aceptado, Hamas no lo había aceptado hasta el punto del ataque. Entonces el gobierno de Israel cree que con este ataque si el liderazgo de Hamas va a sentir que su vida está en peligro, van a ser más flexibles a aceptar las condiciones de la oferta del presidente de Trump. Pero al mismo tiempo la familia de los rehenes, cada uno está teniendo un infarto, la verdad, porque tienen ahora tanta preocupación que es posible que por este ataque ahora hay menos chance de un acuerdo y menos chance de ver su familia, los rehenes, otra vez. Yo quisiera preguntarle a Carlos Alberto Patiño, en su libro La Guerra Global Invisible, hay, digamos, parte del planteamiento es que existe una cierta articulación o una cierta dinámica según la cual un conflicto dinamiza al otro, empuja al otro. ¿Usted piensa que estamos metidos ya en una dinámica internacional en la que se están configurando unas alianzas y simplemente cada conflicto es una expresión regional o local de estas fuerzas?
Sí, yo creo que la guerra en Ucrania, y esto, digamos, ahí coincidimos muchos observadores en diversas partes del mundo, han generado una dinámica muy importante en otros conflictos. Ejemplo, para Corea del Norte y para China es inasumible una derrota de Rusia o algo que se le parezca una derrota, y muy por el contrario, están muy comprometidos en impulsar, por ejemplo, para el caso de Corea del Norte, una reunificación o un proceso de reunificación de con el Corea del Sur, pero que no necesariamente pasa por una reunificación pacífica, que fue lo que hizo en septiembre del año pasado Corea del Norte cuando eliminó esa cláusula de la constitución de Corea del Norte. Lo mismo pasa con China y Taiwán, y mucho más acrecentado con las dudas que ha tenido para la administración Donald Trump, si apoyaron o no a Taiwán en la defensa de una posible invasión a Taiwán. Y esto queda pues mucho más planteado todavía con el desfile militar del 80º aniversario de la victoria china sobre Japón el 3 de septiembre de la semana pasada, que fue realmente muy impresionante, y fue muy impresionante no solo como disuasión, sino como llamada de atención de los intereses geopolíticos de China. En el caso de Medio Oriente, la perspectiva que tengo es que para Israel, si bien en principio era importante o tenía un jus ad bellum, un derecho a la guerra para defenderse del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, luego ha actuado de manera contundente en una ventana de oportunidad geopolítica que la guerra le abre, y era atacar a los aliados del lado de Irán, el eje de la resistencia y todos los demás, y esto pues genera un cambio de fondo real. Y hablando precisamente del Estado de Israel, y hoy precisamente en la ONU se aprobó una resolución por parte de la Asamblea General, que es más, dijéramos, un gesto diplomático que una acción obligatoria como hubiera sido en el Consejo de Seguridad, que sería prácticamente imposible, para la búsqueda de la solución a 2 estados. 142 votos a favor, 12 abstenciones y 10 votos negativos. ¿Qué significa esto, profesor Meir? ¿Qué consecuencias puede tener, inclusive desde el punto de vista político, con un Netanyahu que va a estar la semana entrante en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Le digo la verdad, yo no creo que esto va a impactar al primer ministro Netanyahu. Israel se siente aislado por ahora, pero el gobierno de primer ministro Netanyahu cree que la única solución es destruir a Hamas, destruirlo y no dejarlo gobernar en Gaza, y por tanto yo no creo que esto va a impactar a él. Pero la resolución que fue aprobada hoy, que se conoce como Iniciativa de Nueva York, mencionaba algo que es novedoso y que es explícito, y es que Hamas no podrá estar incluido en la fórmula de los 2 estados, es decir, que jamás tendría que ser aislado completamente de cualquier posibilidad de administrar o participar en el gobierno del Estado palestino. ¿Usted qué piensa de eso, profesor Javed-Nafar? Porque se viene una semana en la que habrá múltiples reconocimientos del Estado palestino en el entorno de la Asamblea General de la ONU. Eso es un logro muy grande que ahora el mundo está pidiendo, que Hamas no siga gobernando. Mira, Margarita, tuvimos una guerra muy justificada contra Hamas después de octubre 7. Después tenía una guerra muy justificada contra Hezbollah, que 2 días después de masacre de 7 de octubre lanzó un ataque a Israel. 100.000 israelíes tenían que mudarse del norte de Israel al centro. Tuvimos una guerra muy justificada contra el régimen iraní, que ha estado patrocinando matanza de israelíes desde 1991 a través de grupos como Hamas, Hezbollah y Jihad Islami. Pero ahora, como usted lo puede ver en las cifras en el Estado de Israel, gran mayoría del pueblo israelí que esta guerra acabe ya, que lo devuelvan todos los rehenes. Hamas está muchísimo más débil que era antes. Ni se puede comparar Hamas de hoy con Hamas de 6 de octubre, el día antes que lanzó este ataque. Ya no es una organización, dijéramos, ya es más un grupo terrorista, pero sin capacidad organizacional, ¿no? Mira, como Hezbollah. Tendremos años para atacar a Hamas más y matarles y destruir sus líderes, pero no tenemos años para nuestros rehenes. Tenemos que llegar a un acuerdo ya, traer los rehenes, y si Hamas el día después hace algo contra Israel, nosotros tenemos bastante fuerza y experiencia para
para atacar a Hamas otra vez. Carlos Alberto, Meir Yavendafar dice, tuvimos una guerra muy justificada al inicio. ¿Ha dejado de estar justificada esa guerra? Porque es claro que también hay, y la votación de hoy en la Asamblea lo mostró, solo 12 países en contra. ¿Ha dejado de estar justificada la operación israelí en las dimensiones en que se está dando en la Franja de Gaza? Pues ha habido todo un debate internacional sobre si el derecho a la guerra con el que Israel inicialmente respondió al ataque de Hamas continúa siendo observable y mantenible, y pues una serie de juristas internacionales han venido indicando que ya lo que se llamaría el jus in bello, el derecho en la guerra para Israel, quizás habrá sobrepasado algunos límites muy importantes, y esto es lo que de alguna manera ha animado el debate internacional sobre si allí está produciéndose un posible genocidio o una limpieza étnica, o si se está usando la hambruna como un arma de guerra. Y aquí habría que recordar que además 2 de los ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu, específicamente Bezalel Smotrich y Ben Gvir, han venido pidiendo, por ejemplo, no solo la derrota de Hamas, sino además la expulsión de palestinos del territorio de Gaza y la conversión o la integración de Gaza dentro del territorio de Israel, o el uso del territorio de esa zona de Gaza. Esto ha marcado pues un debate realmente muy serio, incluso entre la misma sociedad israelí ha planteado pues posiciones realmente muy contrarias y muy diferentes, como el profesor Ben Jafar ha venido diciéndolos, y allí pues el debate realmente es si se ha sobrepasado una línea de castigo a la que tenía el Estado de Israel derecho frente al ataque de Hamas. Con su permiso. Sí. Todo mundo quiere la paz entre los palestinos, 2 estados por 2 pueblos. Yo siempre, desde que mudé a Israel en 2004, yo siempre voté para partidos que creían en eso. Pero tengo que decirles la verdad, después de 7 de octubre, llegar a un acuerdo otra vez, empezar otra vez este acuerdo de paz entre Israel y Palestina va a ser súper difícil. Ambos pueblos han pasado una guerra que es como un terremoto que sigue cada día, que ha seguido por 2 años continuamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro? No es obvio, pero hablar ahora de otro proceso de paz entre Israel y los palestinos, esto yo no creo que nadie en Israel y tampoco en el lado palestino está dispuesto a hablar sobre eso, pero después de esa guerra tenemos que encontrar nuevas vías, nuevas maneras, métodos para coexistir uno al lado de otro. El pueblo de Gaza, el pueblo israelí, el pueblo de Cisjordania. Y para llegar allá, jamás no puede ser ninguna parte de eso, y también no hay que olvidar Irán. República Islámica de Irán ha patrocinado todos los ataques que destruyeron el proceso de paz Oslo I y Oslo II en los años 90 y 2000. Quería agradecerles a todos por acompañarnos aquí en nuestro programa de Perspectiva Mundial hoy viernes en la noche, y preguntarle al profesor Meir, ¿qué hace que la comunidad internacional encabezada por el presidente Trump no pueda avanzar? Que perdimos más de 2 años, nos echamos para atrás, como usted mismo lo dice, muchísimos años. ¿Por qué Trump y los Estados Unidos no han podido llegar a un acuerdo con Israel? No es solamente Israel, es también Hamas. También Hamas puede liberar a todos los rehenes mañana y podemos acabar con esa guerra. ¿Por qué no lo hace? Los líderes de Hamas que dicen que son representativos del pueblo palestino en el Medio Oriente y en territorios como en Palestina, ¿no pueden ver cómo su pueblo está sufriendo? Ellos pueden acabar con esta guerra mañana. ¿Por qué no liberan nuestros rehenes? Ellos empezaron esta guerra. Sí, Israel ha cometido errores, el primer ministro Netanyahu también ha cometido errores. Había un acuerdo entre Israel y Hamas, 2 fases. Después de primera fase, en marzo, abril, primer ministro Netanyahu decidió volver a atacar al grupo de Hamas porque no creía que ellos van a cumplir con este acuerdo. Bueno, en Israel nosotros criticamos a Netanyahu, sí, pero no olvidamos quién empezó esta guerra, Hamas. ¿Quién puede acabarlo mañana? Hamas.
Y a propósito de no ser tan fácil para Trump, tampoco ha resultado fácil los intentos de mediar en Ucrania. Y se lo pregunto a Carlos Alberto, profesor, porque Trump pensaba que con Putin iba a ser fácil y que después del encuentro de Alaska seguramente todo iba a quedar planeado, pero Putin se sale del libreto. Pues hay que recordar que es que desde la campaña presidencial Donald Trump todo el tiempo prometió que en las primeras 24 horas terminaría con la guerra de Ucrania. Ya vamos para el séptimo u octavo mes del gobierno de Donald Trump. No lo ha logrado. Creyó que Putin era alguien mucho más convencible y creyó que un acuerdo de paz transaccional, unos territorios por otros, unas ventajas comerciales por otras, terminaría la guerra. Y en realidad el problema es que quizás el gobierno de Donald Trump no está comprendiendo que es que lo que está en la base de la agresión rusa contra Ucrania es una interpretación de la historia, y contra una interpretación de la historia, lo que uno puede llamar una versión revisionista, una perspectiva revisionista de la historia, pues es muy difícil imponer o sacar adelante un acuerdo transaccional. El otro detalle que es muy importante es que Vladimir Putin cumple ya 26 años en el poder desde agosto de 1999 y en consecuencia pues el gobierno de Donald Trump es un gobierno de corta duración comparado con la perspectiva de larga duración del gobierno de Putin, que además planea estar en el gobierno más allá del año 2030. Y si usted fuera a hacer un balance militar entre Ucrania y Rusia hoy, ¿cómo sería? Pues el balance militar es muy complicado. Ucrania ha resistido de manera heroica sin el gran apoyo occidental, esto hay que decirlo con claridad. Durante el primer año el apoyo occidental fue a cuentagotas, muy limitado, peleando básicamente con arsenal de la era soviética, y cuando empezaron a llegar gran parte de la ayuda militar norteamericana, mucha de esa ayuda eran carros de combate fabricados en los 50s y en los 70s. Gran parte de los pelotones ucranianos siguen luchando, por ejemplo, con fusiles suecos de 1965 y cosas de ese estilo. Y al día de hoy Ucrania tiene un serio problema para tener filas de reservistas en la guerra, y Rusia apuesta a la larga duración de la guerra porque sabe que a largo plazo Ucrania puede desfallecer, y lo que le pasa a las democracias, la opinión pública puede terminar, digamos, desfalleciendo, cansándose de esta guerra. En consecuencia, estamos en un momento de estancamiento, pero un estancamiento en el que Rusia tiene pequeños logros importantes, pero sobre todo tiene armas nucleares. Si Rusia lo decide, en algún momento puede utilizar armas nucleares contra Kiev y dar por terminada la guerra. Sí, una cosa sí puedo añadir. Sí. En el mundo geopolítica, nadie le gusta inestabilidad. Es como bolsa de acciones. La gente no le gusta invertir cuando hay inestabilidad económica. La gente no quiere invertir en las bolsas de acciones porque no saben qué va a pasar mañana. Lo mismo está pasando a nivel mundial con presidente Trump. Él viene, ataca a OTAN, después está todo el tiempo criticando a OTAN, humilló al señor Zelensky en Casa Blanca, y mira, ahora el señor Putin atreve a atacar a territorio de OTAN, que es Polonia. Y yo creo que el presidente Trump, le gusta como inestabilidad y que con él nunca se puede predecir qué va a hacer. Esta es su estrategia, pero está causando mucho daño porque con Putin él tiene que saber con quién está frente de él. Hay que estar firme en frente de Putin, y firmes no hemos visto desde que empezó presidente Trump. Señor Carlos es experto de eso, pero yo dudo mucho si Putin hubiera atacado territorio polaco durante el presidente Biden, que estaba mucho más fuerte y sólido al lado de Ucrania. Y no sé si el ¿Sí me tema... permiten? Perdón, quería preguntarle por el tema de Irán, también a nuestro experto, en una situación donde parece tan frágil, ¿no? Su economía, la juntanza, dijéramos, de Israel y de Estados Unidos. Pero siga usted, profesor Patiño, y ahorita volvemos. Qué pena, María Emma. a esta Es que yo pregunta. quiero...
Es que quiero coincidir con lo que dice el profesor Javier Darfare en el sentido de que si hubiera sido el gobierno Biden frente al ataque a Polonia, esto es muy importante, es un ataque de gran impacto internacional y en Europa. Es que Trump, recuerden que se tardó más de 12 horas para una reacción absolutamente críptica e inentendible en el contexto internacional y incluso ha hablado Mark Rutte, etcétera, pero el alto mando militar norteamericano destacado en la OTAN no ha dicho absolutamente nada y realmente la respuesta es bastante tibia frente a lo que significa este ejercicio militar entre Bielorrusia y Rusia. Y hay que tener en cuenta que Rusia actúa como Estado federado de facto de la Federación Rusa y no estamos hablando de una cosa menor. Dicen Carlos Alberto, que Putin probablemente estaba midiendo la capacidad de reacción de la OTAN en territorio polaco, porque lo que ha salido a decir el Kremlin es que no fue una cosa, digamos, intencional la incursión de los drones, pero que quizá lo que sospechan los analistas europeos es que era una especie de prueba de ver si están listas las defensas antiaéreas, si hay capacidad de defensa realmente de la OTAN en ese lugar. ¿Usted piensa que eso pudo ser la explicación de lo que ocurrió? Creo que es bastante evidente. Fue una evaluación de capacidad de reacción de la OTAN, no solo de defensas antiaéreas, sino también de la capacidad de movilización de fuerzas militares terrestres, pero sobre todo, y quizás lo más importante, de si la OTAN tiene la capacidad de tomar decisiones políticas adecuadas en el tiempo adecuado. Y lo que vemos hasta ahora es que en realidad, si Putin fuera a tomar una decisión de acción sobre Europa Oriental, sobre lo que considera los territorios que habían pertenecido a Rusia, el tiempo de decisión y reacción de la OTAN es muy lento, muy tardado, y tenemos la ambigüedad absoluta de la OTAN desde los Estados Unidos en este momento en el segundo mandato de Donald Trump. Y el papel de Irán, que quería volver al profesor Javed Anfar, está muy débil, quedó muy débil tanto con la incursión de Israel como con la incursión de Estados Unidos en sus bases nucleares. Totalmente. Esto fue una gran victoria para el Estado de Israel. En 12 días Israel totalmente eliminó el sistema antiaéreo de Irán, causó un daño enorme al programa nuclear de Irán, también los Estados Unidos, pero Israel también asesinó científicos nucleares que estuvieron involucrados en producción de armas. En Irán, ingenieros de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, también laboratorios, también archivos, todo fueron destruidos, también generales de alto nivel de guardia revolucionario, también el sistema de producción de misiles de Irán. Era una operación fenomenal, fenomenal. Típico israelí, 12 días muy rápido, y el mundo nos apoyó. Todos los países europeos que ahora están condenando a nosotros en Gaza apoyaron a nosotros porque atacamos al régimen iraní. ¿Por qué? Porque el régimen iraní no quiere que Israel existe. Está contra existencia del Estado de Israel, y nosotros, el pueblo judío, después del Holocausto, nunca dejaremos a alguien que amenaza nuestra existencia llegar a un punto que lo pueda hacer. Pues, profesor Javed Anfar, hay mucha gente que está criticando que un pueblo como Israel, que estuvo y que fue víctima del Holocausto, esté infligiendo tanto sufrimiento a otro pueblo como el pueblo palestino. O sea, que por ese mismo pasado que vivió Israel, parte de esta acción tan dura de respuesta se ha salido ya, como digamos, de los límites aceptables. Perdón, Margarita, no puede comparar lo que pasó en el Holocausto con lo que está pasando en Gaza. Ni puede comparar esto, que metieron mi pueblo en habitaciones de gas y dijeron que saquen su ropa porque van a duchar. En lugar de agua salió gas. Y los mataron 6 millones de niños y mujeres y gente civil. En Gaza es una guerra. Desafortunadamente, yo no estoy diciendo que gente inocente no ha muerto, pero genocidio, no. Si nosotros llamamos a los vecindades antes de atacar, para que la gente evacúen estos vecindades, para minimizar como muerto de la gente civil. No siempre hemos logrado
no siempre, pero nosotros tomamos medidas para minimizar siempre. Hasta a veces llaman a la gente a su teléfono personal y les dicen en árabe que por favor sálganse de su casa, de esta vecindad, porque va a haber un ataque. Yo rechazo totalmente esta comparación. No, no es una comparación, es simplemente aludir a un pasado, digamos, histórico y venir a los hechos de lo que está ocurriendo hoy en el papel de Israel frente a un pueblo que está en desigualdad, ¿no?, de condiciones. Está en desigualdad, pero ellos tienen líderes, se llaman Hamas, que empezó esta guerra y puede acabar todo eso mañana liberando 20 rehenes. Esto es todo lo que necesita. Pues muchas gracias a los dos profesores, a Carlos Patiño de la Universidad Nacional y por supuesto a Meir Javedanfar por acompañarnos hoy y por ayudarnos a comprender esta conflictiva semana que hemos pasado en dos escenarios internacionales de guerra, definitivamente. Y cerramos lamentablemente sin opciones de negociación y sin opciones esperanzadoras en ese sentido. A los invitados, muchísimas gracias por sus opiniones. A los televidentes, gracias por acompañarnos en esta cita semanal. En 8 días aquí estaremos. Hasta entonces.